¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador parece que se está metiendo en la vida de los estados, recomienda a gobernadoras y a gobernadores, escucha bien, que consulten con los secretarios de Marina y Defensa los nombramientos de los titulares de las secretarías de seguridad estatales. ¿Es una buena idea? ¿Qué pasa con el pacto federal? ¿Implica o no más militarización del país? Además, la miscelánea fiscal 2022, varias organizaciones de la sociedad civil están dando el grito en el cielo porque dicen que afectará sobre todo el tema de donativos a estas organizaciones. ¿Están estrangulando la vida de las organizaciones independientes o es una buena medida? Y finalmente, el programa Sembrando Vidas sigue dando de qué hablar. Antier estuvo en el país el enviado del presidente Joe Biden en materia de cambio climático, el señor John Kerry. Y John Kerry regresó a Estados Unidos pidiendo apoyo para el programa del presidente López Obrador, pero Human Rights Watch le dice que cuidado, que no es realmente un programa medioambiental, sino un programa de combate a la pobreza. Veremos qué piensa la mesa. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto. Este martes el presidente de México, López Obrador, dijo que él respetuosamente siempre recomienda a los gobernadores, a las gobernadoras consultar a los titulares de la Secretaría de Marina y de Defensa Nacional para definir quiénes serán sus secretarios de Seguridad Pública, es decir, los secretarios estatales. Que cuiden ese cargo, dijo el presidente. Según López Obrador, pedir referencias a los secretarios José Rafael Ojeda y Luis Crescencio Sandoval, es decir, el de Marina y el de Defensa respectivamente, es necesario para que se tengan personas honestas, íntegras, incorruptibles y para que se evite que el crimen organizado tenga el control de la policía, así lo dijo el presidente. López Obrador se refirió al caso de Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa. El mandatario reconoció que él lo recomendó para el cargo y dijo que tiene el respaldo de la Marina y también de la Defensa Nacional. Castañeda, quien trabajó durante 23 años para la Sedena, tomó el protesta en julio pasado. Hace unos días, la morenista Evelyn Salgado tomó posesión como gobernadora de Guerrero y designó a Evelio Méndez Gómez, capitán de la Marina, como secretario de Seguridad Pública. Dos municipios de esa entidad, Acapulco e Iguala, pertenecen a los 50 municipios con atención prioritaria del Gobierno de México. En esa lista están también Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona, en Michoacán, donde el también morenista Alfredo Ramírez Bedoya nombró como responsable de seguridad a José Alfredo Ortega Reyes, exdirector general de Planeación Estratégica, Seguridad e Inteligencia en la Secretaría de la Defensa, mientras que en Baja California Sur, donde asumió el morenista Víctor Manuel Castro, fue nombrado Javier López García, capitán de la Secretaría de Marina para ese encargo. Veremos qué piensa la mesa sobre este tema. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Hola, compañeros, compañeras, compañeres y querido Genaro. Me saludo también a Arturo Cuevas, asesor legislativo. Bienvenido de regreso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Genaro? Muy buenas tardes. Bienvenido. Saludo a Aurelien Guilabert, politólogo activista, amigo de este espacio. Ya lo conoces. ¿Cómo estás, Aurelien? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y saludo a Laura Haro, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, Genaro. Bien, muchas gracias y les saludo a todos con mucho gusto. Me quedo contigo. ¿Cómo ves este tema? Preguntaba yo al inicio del programa si tiene que ver con mayor militarización de la vida pública, que se le esté preguntando a los secretarios de Defensa y Marina este tema sobre una competencia de los gobernadores y gobernadoras estatales, si es invasión del federalismo frente a los estados, si es una buena idea. ¿Cómo lo ves? Mira, sin duda, Genaro, las recomendaciones que hace el presidente pues son extralimitantes a las propias facultades que el presidente López Obrador tiene. Recordemos que es facultad de los gobernadores como titulares de los ejecutivos de los estados, pues nombrar a su propio gabinete, en este caso, a quienes serán los responsables de la seguridad pública de sus entidades federativas. Entonces, eso sin duda él siempre dice que lo hace de una manera muy respetuosa, pero ya sabemos que esas recomendaciones, sobre todo para quienes son gobernadores del partido oficialista de Morena, pues seguramente lo atenderán y no cuestionarán absolutamente nada como están acostumbrados a hacer. ¿Qué decir? Que pues pareciera que hay como un síndrome de la chimoltrufia, porque justo en el 2006, el presidente López Obrador decía que era necesario dar más facultades al ejército. Luego en el 2011 dijo que se debería de retirar el ejército gradualmente y a la marina. Luego en el 2012 dijo que era necesario sacar al ejército de las calles. Y luego en el 2013
dice que era perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de inseguridad. Luego en el 2016 dice que no se resuelve nada, dijo que no se resolvía nada utilizando el ejército, y en el 2018 se crea la Guardia Nacional. Indiscutiblemente esto es un intento por militarizar al país, pero de manera por la vía no legal. Eso hay que resaltarlo. Y también señalar algo muy puntualmente. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez, que las Fuerzas Armadas, que los cuerpos de seguridad de nuestro país, que los militares, los marinos, pues merecen todo nuestro respeto, pero indiscutiblemente lo que hoy está proponiendo el presidente López Obrador a los gobernadores tiene un signo indiscutible de la militarización al poner al frente de las secretarías de seguridad a mandos militares, a mandos de las Fuerzas Armadas. Eso es indiscutible y bueno, pues ahora parece que también el presidente López Obrador quiere asumir las facultades que son expresas para los gobernadores de los estados. Entonces, pues eso nos parece sumamente peligroso. Estefanía, contrapunto. Bueno, más que contrapunto, la verdad es que quisiera preguntar si las facultades de las secretarías de seguridad cambian. Si de pronto las facultades de la Secretaría de Seguridad están todas a manos del Ejército y entonces ya tienen unas facultades mucho más amplias que no sean las mismas que han tenido siempre. La verdad es que no, y creo que ahí está la clave. Pueden cambiar los titulares, pero las facultades que tienen las Secretarías de Seguridad son las mismas que se tenían en la administración pasada. Luego está la lógica que ha levantado muchas cejas de dejar personas que estuvieron en gobiernos anteriores, en la que si bien se le exigió a este gobierno que no desechara todo lo que estaba sirviendo y que además quizá los mejores perfiles para espacios de seguridad o puestos de seguridad fueron parte de las administraciones anteriores, hicieron un buen trabajo y ya pueden coadyuvar con la estrategia de seguridad federal y ya se entienden y ya están en un diálogo constante con los encargados de la estrategia de seguridad y la encargada de estrategia de seguridad, pues sería en beneficio para tratar de mitigar los efectos de la inseguridad en México y los efectos que dejó la guerra contra el narco durante mucho tiempo que todavía no se han podido resolver. Tiene una lógica muy utilitarista y tiene una lógica de poder o de intentar salir de estos espacios profundamente violentos. Lo mencionaba el contexto en los municipios que probablemente estén mucho más azotados por estos actos de violencia, que implican acciones como estas y que implican acciones de personas que no sean improvisadas o que no sean nuevas o que no vayan a llegar a aprender al puesto. Y si esas personas fueron parte de administraciones anteriores, pues tendrán que ser las que continúen. En el caso de la palabra recomendación, pues busquemos qué significa recomendación y en la definición está la palabra consejo. El presidente puede dar un consejo a quienes entran al gobierno y decirles, pues, ¿por qué no que se quede el mejor perfil? Y si el mejor perfil pertenecía a la administración anterior, pues ahí está la respuesta. No quisiera yo quitarle la responsabilidad a los estados de no lavarse las manos ante ciertas declaraciones, porque es verdad que el gobernador de Sinaloa dijo, es que a mí el presidente me dijo que yo pusiera tal. Pues bueno, parte de la responsabilidad del gobernador de Sinaloa es asumirse con el liderazgo que tiene y decir, yo puse a tal porque yo lo quise poner porque soy el gobernador de Sinaloa. Entonces creo que también hay una falta de comunicación por parte de los gobernadores y las gobernadoras en ese sentido. La discusión sobre la estrategia de seguridad tiene que ir mucho más allá de la palabra militarización y de lo que está pasando. Claramente hay una estrategia que no está funcionando porque no están disminuyendo los casos o los espacios de inseguridad donde se concentran. Entonces, esta es una nueva vía, es un nuevo acercamiento para que estos gobiernos de estos estados que estaban gobernados por partidos opositores que no querían trabajar con la estrategia federal, hoy se puedan sumar y para poder caminar a un mejor horizonte de seguridad. ¿Coincides con esta lectura, Aurelien? Dice Estefanía la palabra militarización. Para muchas personas que le tengas que preguntar a un gobernador, una autoridad electa por electores civiles, valga la redundancia, en un estado que le tenga que pedir el consejo al secretario de Defensa Federal, ¿militarización, no es militarización, ayuda, no ayuda? ¿Cómo lo ves? Sí, pues primero decir que a mí me parece que esta declaración es como una amenaza, una de las amenazas de siempre en la mañanera, ¿no? De este nuevo canal de comunicación desde que entró el presidente López Obrador, donde pues les dice a los gobernadores claramente, y lo acaba de mencionar Estefanía, si tú le pides opinión a la Secretaría de Marina o al Ejército, pues vamos a trabajar de la mano. Y pues si no, pues a tu suerte en tu propio estado,
con la seguridad, a pesar de que sea a veces competencia y en muchas ocasiones del nivel federal, ¿no? Y también creo que es un retroceso porque hay que dar el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, antes de tener una constitución local, pues la jefa o el jefe de gobierno tenía que pedir autorización y permiso al gobierno federal para nombrar su secretario de Seguridad Pública. Eso ya desapareció por el tema de la Constitución y es lo que pretende regresar de facto, no por escrito, el presidente de la República, rompiendo con la división de poderes, rompiendo con el pacto federal, ¿no? Y es una intromisión también desde su papel de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, porque al final de cuentas, pues, ¿quién es este jefe? Pues es él, ¿no? A pesar de tener este intermediario del Ejército o de la Marina, como él lo hacía, de hecho, pues en la Ciudad de México, queriendo tener el control de toda la seguridad, solamente que ahora se trata de un país y se trata, como tú bien dices, Genaro, pues de una vía de la militarización y como lo dice Estefanía, militarización que prometió el candidato López Obrador desaparecer en 6 meses, ¿no? Y que pues hoy más que nunca las Fuerzas Armadas tienen presencia en las calles e incluso en competencias civiles, que eso desgasta muchísimo a esta institución, a una institución que generaba mucha confianza por parte de la ciudadanía y que hoy vemos que hay una caída en cuanto al 2007 de un 20% de la confianza de la ciudadanía ante esas instituciones. Bien. Vemos que el ejército, además, pues es de las instituciones con más denuncias en materia de derechos humanos, ¿no? De las que tienen más denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso a mí me parece muy grave y resalta, por supuesto, pues una estrategia fallida con un número de homicidios anuales jamás visto antes en la historia del país y una militarización que empezó con Calderón, que siguió con el PRI y que nos sigue persiguiendo hoy en día. Bien. Arturo, nos falta escucharte a ti. ¿Qué opinas de esta recomendación que hace respetuosamente el presidente de México a los gobernadores y gobernadoras? Pues simplemente como eso, como una recomendación. Ahorita el país está atravesando una situación de inseguridad bastante grave, la cual se desprende precisamente de la guerra que heredó Felipe Calderón Hinojosa a las y los mexicanos, que nos llenó de sangre y convirtió al país en una fosa clandestina. A mí lo que me llama la atención es el cambio del discurso de la ahora oposición, porque antes Acción Nacional, el PRI, todo esto, lo recuerdo muy bien, estaban con el discurso del mando mixto o del mando único, ¿no? O sea, para que los estados y las entidades federativas, rompiendo el principio de municipalidad, ¿no? Que es el municipio libre, una de las bases sociales y de la Constitución, querían irse al mando único, ¿no? Era el discurso panista, priista, en ese momento para tratar de asegurar la seguridad, vaya la redundancia, de todas y todos los mexicanos. Ahora, no creo o no considero específicamente que se está quebrantando el federalismo, el pacto federal. Es un problema de Estado y como tal tiene que atenderse como un problema de Estado. Y eso involucra no solo al presidente de la República, sino también a todos los gobernadores, gobernadoras, presidentes municipales y presidentas municipales. Porque ese es un problema que estamos viendo repetidamente. Los cárteles no respetan las fronteras entre un municipio y otro municipio, tampoco respetan las fronteras entre un estado y otro estado. Por ejemplo, veamos la situación que actualmente se está viviendo en Zacatecas. Entonces, sí es que el presidente trate de realizar una coordinación o coordinar los esfuerzos de seguridad del país, que como hemos visto, además, existe una reacción adversa hacia el presidente López Obrador para dañarlo y dañar a su gobierno. Entonces, sí existe una cierta descoordinación de estos desde que se rompió la CONAGO, y entonces es importante que se restablezcan estos puentes de comunicación entre los gobernadores, las gobernadoras y el presidente de la República y los presidentes municipales. La recomendación es una recomendación simple, nada más es cerciórense de que los perfiles que están poniendo como cabezas de seguridad pública, como sus directivos o directivas de seguridad pública, sean personas que tengan un alto índice de confianza, que sean honestas, que sean probas,
Y no está, no veo al presidente diciéndoles, si no pones al que dice Luis Crescencio Sandoval, pues ese no va a haber ninguna cooperación. Simplemente el presidente está proponiendo un mecanismo de colaboración, un mecanismo, como lo mencionaba Aurelian, como jefe de las Fuerzas Armadas y como jefe del Estado mexicano, está tratando de construir un acuerdo, un pacto de Estado, como se hizo a principios de 2018, donde se constituyó la Guardia Nacional, en la que todos los partidos políticos... Ya, pero a ver, te interrumpo tantito, entonces, Arturo. Es una recomendación, sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y pensemos en este escenario en donde llegan gobernadoras y gobernadores nuevos y pues la recomendación del presidente, pues, qué bien que el presidente quiera esto, pues no, yo voy a nombrar a esta persona y no tengo que consultarlo porque soy un poder autónomo. ¿Tendrían un trato diferenciado con la Federación en materia de seguridad, tú crees? O sea, si de repente hay como, palomita, los que sí tomaron la recomendación y estos son los recomendados del secretario de Defensa y del secretario de Marina y estos no, entonces a esos un trato diferenciado. Digo, ahora que estamos hablando de tantos tratos diferenciados que hay en la 4T con respecto a personas como Lozoya, que está, como sabemos, yendo a comer en restaurantes lujosos en la ciudad, y pues otros que están en la cárcel o siendo juzgados o acosados como los científicos. Digo, lo pregunto así. Pregunta honesta. No debería haber trato diferenciado, por supuesto que no. Yo lo veo nada más como un esfuerzo. Y sí me preocupa porque ha habido en Estados Unidos, Genaro, estudios de que muchos militares se han sumado a los cuerpos policíacos y estos tienden a ser más violentos. Hay estudios científicos. Entonces, ahí nada más sería una pequeña crítica al presidente, que no deben de provenir necesariamente de las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para respetar los bloques de constitucionalidad y de convencionalidad. Bien. Velos, levantaste la mano también. Yo quería responder a la pregunta que hacías. Veamos el caso de Yucatán, veamos el caso del Estado de México, veamos el caso de Oaxaca, entre otros estados que gobierna el partido, el PRI y el PAN, y han trabajado muy bien de la mano con la estrategia de seguridad del gobierno federal. Yo no creo que se trate de partidos. Lo cierto es que había una suerte de protección para los secretarios de seguridad de exgobernadores que estaban ocupando los espacios que hoy ocupan, gobernadores de Morena, y que claro, tenían que, en su pacto de gobernadores, para querer ser todos presidentes, no quisieron sumarse a la estrategia para combatir la violencia o lo que sea, y entonces, bueno, claro, ahora, como decía aquí el compañero, pues se tienen que tender nuevos puentes y eso implica también ver quiénes son las personas que van a poner a cargo de esta estrategia de seguridad. Y yo me sumo a lo que decía del mando único. Es muy curioso cómo los estados que hoy gobiernan, incluyendo el PRI y el PAN, que tienen mando único, no han hecho ningún llamado a decir, bueno, ¿será esto militarización o no será militarización? Bueno. Como integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, pues sí me parece que hay que poner el acento en que le están dando una atribución más, una recomendación a los secretarios de Defensa y Marina ahora para incidir en la vida de los estados y en la vida de las gubernaturas de los nuevos que acaban de llegar a sus encargos. Esto, la verdad, no se puede llamar de otra manera más que militarización. Hacemos una pausa y al regresar, 1,817 organizaciones de la sociedad civil podrían perder entre el 30 y el 100% de sus ingresos que reciben a través de donaciones de personas físicas tras los cambios aprobados en la miscelánea fiscal para el 2022. Volvemos con este tema punto y contrapunto. Escucharemos, como siempre, los puntos y los contrapuntos respecto al tema. No te vayas. La miscelánea fiscal 2022 fue aprobada en lo general, aunque la oposición intentó frenar distintas reformas que incluye no lo consiguieron. Una de ellas es la que modifica el porcentaje deducible en donativos individuales. Esto afecta directamente a miles de organizaciones de la sociedad civil que viven de estos donativos pues en mayor o en menor medida y que temen ahora quedarse sin los recursos. Incluso el Partido Acción Nacional, el PAN, le pidió al Verde votar en contra de esta medida. Veamos el contexto. Este lunes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal para el año 2022. El dictamen modifica el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para modificar el porcentaje deducible en donativos individuales. Dicho porcentaje, actualmente del 7%, pasará al 15%, pero del total de los ingresos del contribuyente. Actualmente, las personas físicas pueden hacer deducciones por hasta 163,000 pesos anuales por diversos gastos y, adicionalmente, hasta el 7% de su ingreso anual por donativos
donaciones y aportaciones extraordinarias al Fondo de Ahorro para el Retiro. Con la nueva miscelánea fiscal, todas las deducciones de personas físicas se toparán en 15% del ingreso anual del contribuyente. El Centro Mexicano de Filantropía y otras organizaciones de la sociedad civil señalaron que este cambio disminuirá los donativos. En México, según el Centro Mexicano para la Filantropía, hay 9,354 donatarias autorizadas, 5,000 reciben donativos de personas físicas y de esas 5,000, 1,817 obtienen entre el 30 y el 100% de su ingreso total por donativos de personas físicas nacionales. Además, según el CEMEFI, atienden a las personas de ingresos más bajos. Las organizaciones de la sociedad civil alertaron que esta reforma representa la posible pérdida de ingresos de 8,000 millones de pesos por donativos, aunque las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados se opusieron a esta reforma. Los votos de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo fueron suficientes para conseguir su aprobación. Punto y contrapunto. A ver, empezamos ahora con ese tema. Evidentemente generó muchísima polémica en el Congreso, pero también dentro de las redes sociales y fuera de ellas, sobre todo con personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo lo ves, Aurelien? Tú has estado muy cerca de algunas de estas organizaciones. Yo también soy integrante y lo he dicho siempre, del Consejo Asesor de GIRE. Y pues básicamente varias organizaciones están preocupadas por este tema. ¿Cómo lo ves? Sí, pues mira, o sea, es un seguimiento a lo que pasó desde que López Obrador pues ganó, ¿no? La circular número 1, primer golpe a la sociedad civil, prohibiendo a que recibieran algún contrato por parte del gobierno, ¿no? Y es un poco esta tendencia de López Obrador de que todo lo que no controla lo quiere destruir. Y además polarizando el país, dividiendo como si fueran los buenos el pueblo y los malos de la sociedad civil, que por supuesto no nos considera como parte de este pueblo bueno, imaginario, ¿no? Ya había incluso un intento de limitar este tema de financiamiento de la sociedad civil desde el Senado, que ya se había frenado, pero creo que ahí lo más importante es que hay un diagnóstico totalmente equivocado sobre lo que es la sociedad civil. De hecho, la sociedad civil no existe. Existen varias sociedades civiles, ¿no? Y todas las organizaciones de la sociedad civil ya actualmente están sometidas a un régimen de fiscalización muy rígido y muy complejo. Y quien quiere opinar de eso y que aprueba lo que acaba de suceder en la Cámara, definitivamente no ha trabajado en una organización de la sociedad civil y tampoco menos en una organización donataria, ¿no? Por la cantidad de trámite y de fiscalización que se necesita. Lo que yo digo es que, bueno, pues si hay corrupción en la sociedad civil, como en todos lados en México, por cierto, pues ya estamos en el rango 135 de los 139 países evaluados por el World Justice Project, una de las mejores organizaciones internacionales que califica los niveles de Estado de Derecho. Entonces ahí está también un paréntesis, pues que se combata, que la flamante unidad de investigación financiera del gobierno, pues persiga a quienes supuestamente pues son los corruptos, como deberían de perseguir, por cierto, a las personas que evaden con impuestos en paraísos fiscales y, por supuesto, entre ellos, varias personas aliadas de esta cuarta transformación. Y a mí me gustaría también, comentar que la sociedad civil es uno de los pilares de la democratización y del fortalecimiento democrático que existe, ¿no? La sociedad civil, pues, es a organizaciones asistenciales, claro, como el Teletón, la Cruz Roja, la Amistad para Niños con Cáncer, Fundación HARP, Fundación IMSS, pero también son las fundaciones que dan las becas, son las asociaciones que pelean nuestros derechos LGBTs, que apoyan a las mujeres en situación de violencia, las que buscan a las personas desaparecidas o las que presencian los ataques y las patadas de la Guardia Nacional contra los migrantes. Ahora, Arturo, uno de los temas por los cuales también se propone esta miscelánea y lo referente a este tema es que también, y hay que decirlo, porque yo coincido con mucho lo que dice Aurelien, pero veía también por ahí un hilo de Oxfam, de esta organización que trata el tema de desigualdad, diciendo, a ver, hay que verlo con más detalle. Veía también por ahí un hilo de Viridiana Ríos diciendo, no va a afectar a los pequeños donantes, afecta sobre todo más bien, hay que cambiar más o menos más bien la relación que hay con los grandes donantes, que son los multimillonarios de México, que buscan en ciertos sentidos también de repente pues, pagar menos impuestos haciendo este tipo de organizaciones. E incluso hay ahí quien dice que hay políticos y políticas que también tienen organizaciones que
con la que utilizan justamente para no pagar impuestos o para incluso pues meter ahí dinero que quién sabe dónde consiguen, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente. No podemos desvalorar o quitar el mérito que hace la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil aquí en México. Muchas de ellas hacen trabajo ejemplar, como el grupo de trabajo en política migratoria, que han registrado las cuestiones que ocurren en la frontera sur y frontera norte de nuestro país. Hay extraordinarias asociaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, este instrumento, como ayer lo señalaban en la Cámara de Diputados, ha sido utilizado principalmente no por los pequeños donantes, porque yo de vez en cuando dono a algún lugar o algo. Sin embargo, sí existen grandes instituciones u organizaciones de la sociedad civil cuyos ingresos no son realmente transparentes. Aurelien hablaba de que son fiscalizadas, pero es muy distinto que seas fiscalizado a que seas transparente y a que conozcamos nosotros como ciudadanas y ciudadanos de dónde proviene el ingreso de estas organizaciones de la sociedad civil, de dónde son financiadas, sobre todo si son donatarias autorizadas. Porque cuánto de este dinero, ¿dónde está yéndose? ¿Cuántas fundaciones no conocemos que existen, que crea la empresa para nada más mandar dinero a la fundación de la propia empresa y a través de ahí hacer política social? Creo que eso es lo que se debe combatir y tratar de comenzar a regular a las organizaciones de la sociedad civil, precisamente a estas grandes, donde las multinacionales o las grandes empresas mexicanas que concentran la gran riqueza de nuestro país y que representan los intereses más conservadores de México, son estas las que deben rendir cuentas, porque sobre todo, o sea, si nosotros a los funcionarios públicos les exigimos un 3 de 3, o nos exigen un 3 de 3, ¿por qué no a las OSCs? Hay que empezar a ver por qué están, o sea, porque el Estado es el responsable de todo lo que plantea Aurelien, de garantizar los derechos humanos. Ahí está en el primero constitucional. Entonces, más vale que el Estado se ponga a hacer su tarea y coadyuvarse con la sociedad civil. Esa es otra de los debates, digamos, de fondo, Laura, respecto a este tema, ¿no? El papel que tiene que tener el Estado, de si la sociedad civil debe o no de complementarlas, el Estado puede solo, etcétera, etcétera. Que también sin decirlo, pues creo que la 4T tiene esta visión, ¿no? De que el Estado, pues prácticamente tendría que hacer todas estas labores que la sociedad civil en algunos casos hace. A mí me parece que es un intento más de Morena por intentar hacer y controlar absolutamente todo. Ya vimos que este régimen pues no solamente no da resultados, sino que no puede resolver, como ningún gobierno del mundo, todos los problemas que enfrenta la sociedad. Por eso existe la sociedad civil organizada. Ya lo decía muy bien Aurelien, la sociedad civil organizada en nuestro país es un sector potente, aporta el 3% del Producto Interno Bruto, genera más de 1 millón de empleos directos, y si lo cuantificáramos en pesos y centavos, el trabajo que realizan los 2 millones de voluntarios, pues se equivaldría a miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, eso sin duda es algo que tenemos que resaltar y que señalar. A mí me parece increíble que el gobierno de Morena no le guste que las demás personas, que las personas voluntarias ayuden a los demás. A nadie se le puede restringir el derecho de ser solidarios o de intentar ser empáticos con los sectores más vulnerables de la sociedad. Más allá de discusiones de que sí, porque el dictamen que se aprobó el día de ayer en lo general y que ahorita justo estamos en la Cámara de Diputados en la discusión particular, y este artículo es el que más reservas ha presentado. Hasta ahorita van 76 reservas en relación a este gran tema. Y es increíble que en el decreto, lo que haya dicho el gobierno de Morena, te lo voy a decir rápido, es que quienes más donan son los ricos. Más allá de que si donan los ricos o no donan los ricos, es las causas a las cuales está afectando. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. FUCAM atiende a 72,000 mujeres al año. Y yo quiero dar un dato que es totalmente revelador. Con lo que se tiene en el sector salud a una mujer con cáncer de mama, FUCAM puede atender hasta 3. Sin duda, y hay que decir las cosas como son,
Morena detesta las organizaciones de la sociedad civil y este es un atentado para buscar aniquilarlas, Esta exterminarlas. organización no es la y de eso es Silvana lo que me Beltrones, ¿verdad? No, para nada. No, FUCAM es Porque una organización ella que tenía una tiene organización, muchísimo tiempo. y creo que ese sí es un Sí, problema no. también, ¿no? Que, o sea, políticos con fundaciones, ¿no? Que ahí sí dices, Pero yo ¿cómo? te diría algo, Genaro. Si al final del día las organizaciones ciudadanas, que son donatarias autorizadas, que no llegan ni a las 10,000, Ujú. atienden a causas bien particulares, a niños con cáncer, a mujeres con Sí, cáncer, sí, sí. a personas desaparecidas. O sea, yo lo que diría es, ¿por qué estigmatizar y por qué Bien. poner en la bandeja de la corrupción a quienes trabajan de manera solidaria a favor de las mejores causas de la sociedad mexicana? Bien. ¿Por qué ponerlas ahí? Si hay un tema que se tiene que observar, que se tiene que analizar, que se observe, el Estado cuenta con los instrumentos. Bien. Mira, las organizaciones ciudadanas destinan el 35% de su tiempo en cumplir un montón de tramitología. Entonces, Sí, hoy, sí, ¿quiénes sí, van a sí, ser los sí. más afectados? Las niñas, los niños y los jóvenes. Sí. Ahí es donde les va a Estamos afectar súper encima del directamente tiempo, esta Veloz. propuesta. Un minuto, por favor. Sí, nada más quiero recordar que hoy se dio una discusión en el Pleno y fue igual de desafortunada que la intervención que tuvimos hace un momento, en el que se hacen reduccionismos, en el que nadie está diciendo, ni señalando, ni odiando a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil. Al contrario, llegan a los espacios en los que el Estado no llega, y así se les ha tomado en cuenta como estos espacios en los que los mismos gobiernos y los mismos ayuntamientos dan recurso a las sociedades, a las organizaciones de Bien. sociedad civil para que puedan ayudar y sumar en esto. El 79% del dinero que le llega a las organizaciones es de empresas, el 20% es de personas privadas, o sea, bueno, es de individuos, y por eso las grandes organizaciones de sociedad civil que están haciendo su trabajo en territorio dicen, bueno, para nosotras no implica ningún problema porque tenemos otra manera de manejarnos y otra manera de movernos, no debería molestarnos. Yo nada más quiero agregar 3 cosas importantes de la miscelánea, que no es donde está la discusión de nuestros representantes populares, que de verdad le quedan muy chicos a la ciudadanía, y uno es la tasa cero para productos de higiene menstrual, que es aplaudida a nivel mundial, que tenemos que pensar en que el RFC sea obligatorio para mayores de edad. Es un beneficio porque se les tiene que dejar de tratar a los menores de edad como infantiles, como personas que no tienen derechos y necesitan empezar a tener esos derechos de estar registrados para que no se les robe la identidad y protegerlos. Ajá, bueno, y 3, que el régimen de confianza que se está haciendo dentro de esta miscelánea sirve para agilizar y para que no sea complicado pagar impuestos, porque no debería ser tan difícil pagar impuestos. Esta es una pausa rapidísima porque nos colgamos muchísimo del tiempo. Regresamos con el tema del enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, quien se fue entusiasmado con el programa Sembrando Vida y apostó por una mayor colaboración con el gobierno de México, pero ya surgieron algunas voces que destacaron que pues, México no va precisamente a la vanguardia en este aspecto. Volvemos con este último tema, punto y contrapunto, no te vayas. Ayer el enviado especial presidencial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry, calificó al programa Sembrando Vida como un símbolo de liderazgo para combatir el cambio climático y ofreció a México todo su apoyo. Sin embargo, en las redes sociales, el director ejecutivo para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, nada más y nada menos que él, advirtió que México es uno de los 15 principales emisores de carbono en el mundo, que la política de la 4T no se enfoca precisamente en energías limpias y además criticó el programa Sembrando Vida. Veamos el contexto. El enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry, dijo que el programa Sembrando Vida es un símbolo de liderazgo en momentos fundamentales para combatir el cambio climático. Sembrando Vida es uno de los programas insignia de la administración del presidente López Obrador, quien lo presentó al delegado estadounidense este lunes en Chiapas. El programa se implementó en 2019 con un presupuesto de 15,000 millones de pesos. Este año su presupuesto fue de 28,000 millones. Su objetivo es combatir la pobreza rural y la degradación ambiental con apoyos económicos de hasta 5,000 pesos a quienes participen. Con ello se busca generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria y que se siembren más de 1 millón de hectáreas en el país para el 2024. Más de 400,000 campesinos, ejidatarios y comuneros de 20 estados del país participan en el programa. Hasta ahora el reporte oficial es que se han sembrado 1,100 millones de árboles. Kerry dijo que México podía contar con Estados Unidos como parte del equipo para trabajar a futuro. Sin embargo, el director ejecutivo para América de Human Rights Watch,
José Miguel Vivanco. Advirtió a Kerry que antes de que Estados Unidos apoye a Sembrando Vida, debería considerar que podría fomentar la deforestación. Vivanco, citando un estudio, apuntó que en 2019 los municipios donde se implementó el programa perdieron 72,000 hectáreas de bosque. Según Vivanco, se permitió a los beneficiarios talar los bosques existentes y luego cobrar por plantar árboles nuevos. No obstante, el análisis que citó señala que no existe una clara correlación entre el número de beneficiarios y la pérdida de coberturas forestales a nivel municipal. Punto y contrapunto. Último tema, voy a pasar con Estefanía porque no la acabé, no te dejé acabar, Estefanía, porque nos tenemos que ir a una pausa. ¿Qué opinas de la visita de Kerry, de lo que aconteció, de la crítica que hace Vivanco, no Martín, nuestro compañero en Punto y Contrapunto, sino el director de Human Rights Watch, al programa Sembrando Vida? Bueno, en honor a la honestidad tendríamos que decir que es verdad que el programa Sembrando Vida no es un programa para recuperar esta visión ecológica de la 4T ni para salvar al medio ambiente, no está hecho con ese objetivo, sin embargo creo que lo toca de manera puntual y creo que le suma mucho más a este programa que está hecho como un programa para ayudar a las personas no solo en México, sino en el desarrollo regional, en los países vecinos, a tener una mejor calidad de vida, a no tener que irse de esos países y a poder incentivar el trabajo en esas regiones que son las que se quedan siempre vacías cuando hay que irse a Estados Unidos y cuando hay que irse a buscar una mejor vida a otros lugares. Sin embargo, el programa Sembrando Vida rebasó el 1,000,000 de hectáreas sembradas con árboles y plantas este año y creo que eso, y es el programa que más emplea personas en el gobierno en el tema de medio ambiente. Así que creo que no estaríamos tampoco exagerando si decimos que es un programa que tiene una perspectiva ecologista. Ahora, no quiero decir mucho porque sé que Aurelien es experto en ese tema, pero tampoco creo que se estén extralimitando en decirlo. Sí creo que es un programa que hace más bien que mal en ese sentido y que sí tiene esta manera de respetar el medio ambiente dentro de su planeación y dentro de su hechura, ¿no? La otra cosa que quisiera yo recalcar es que en esto que dice John Kerry hace un acercamiento mucho mayor a la agenda bilateral de México y en Estados Unidos, que implica también un mejor entendimiento de cómo se va a trabajar desde México para intentar frenar la migración de otros países para que la gente no tenga que irse de sus países y de sus casas, y que Estados Unidos está satisfecho y contento con tener que apoyar al gobierno mexicano, porque así lo tendrá que hacer Estados Unidos, como ha dicho, con incentivos económicos, y que no sea una estrategia pues más violenta o que tenga que ver con seguridad. Y en ese sentido tendríamos que estar todos felices. Ahora, por último, me gustaría decir algo. Parece ser que a la oposición no le gusta esto y que la oposición se está quedando en una narrativa que ya no les funciona, y esa narrativa era que a Estados Unidos no le gustaban los programas del gobierno, Bien. que los programas del gobierno no servían, y ahora tiene que venir un representante que no es ningún improvisado de Estados Unidos a decir, este es un gran proyecto y es un proyecto que funciona. Así que a mí me gustaría que tuviéramos una oposición a la altura que pudiera decir, bueno, nos equivocamos en el pasado y ahora podemos decir que este programa que ninguneamos y que mugroseamos es un programa que funciona y que además podría ser el pilar de la relación bilateral en Estados Unidos con México respecto a la migración de otros países. Bueno, el tema justo, en efecto, no es cualquier persona, Aurelien, es un ex candidato presidencial de Estados Unidos, demócrata, fue senador también, y hoy pues está como enviado especial para el clima, viene y ve este programa y le gusta. Pero ahí están las críticas otra vez de Human Rights Watch. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, bueno, o sea, ahí lo que tú preguntas es a qué realmente vino esta persona a México, ¿no? Yo digo que vino pues a fortalecer su política migratoria, ver cuál era el estado de las cosas y sobre todo presenciar lo que ha emprendido el presidente López Obrador, que es la entrega del sureste, ¿no? En el tema de Sembrando Vida y de la deforestación, pues claramente es una política pública que carece de objetivos claros, no hay diagnóstico, no hay evaluación de política pública, no hay análisis, no hay nada de esa parte técnica que se necesita para pues acreditar un buen desempeño y una buena implementación de una política pública que supuestamente está diseñada para luchar contra la pobreza y la migración. Yo les pregunto si con 5,000 pesos, digo hasta 5,000 pesos, porque las personas reciben en general menos, pues eso impide un viaje migratorio, ¿no? Creo que hay muchos más otros factores como el tema de la violencia, el acceso a servicios públicos,
a las infraestructuras, que esa parte pues no se está viendo y se está viendo únicamente la parte clientelar que de igual forma unas tarjetas del bienestar pues pueden controlar a la gente que menos tiene nuevamente, ¿no? En el tema de la deforestación, pues el reporte de WRI está muy claro, hay incluso reportes satelitales de esta deforestación tremenda que además se suma a lo que existía antes del programa, ¿no? Ahí hay campesinos pues que desforestan, queman los bosques para poder sembrar y para poder beneficiarse de este tema de la ayuda, ¿no? Y también hay testimonios, por ejemplo, de líderes de la sierra de Chiapas, ¿no? Donde dicen, pues ellos, de la Sierra Lacandona, Sí. perdón, donde ellos dicen, pues que no quisieron meterse en el programa justo porque no quieren desforestar, ¿no? ¿Y qué se está sembrando? ¿Qué se está sembrando? Pues especies que no son nativas, ¿no? Entonces, otros daños al medio ambiente. Bien. Y lo que realmente debería de hacer el gobierno de México si quiere cumplir con sus objetivos, que por cierto está reprobado, es pues no aprobar una reforma energética que privilegia el uso de hidrocarburos y la quema de carbón. Bien, me queda bien poquito tiempo, tanto Arturo como Laura. Les pido 1 minuto y medio cada uno máximo. Empiezo contigo, Arturo, por favor. Sí, el programa Sembrando Vida no salió, como bien lo dijo Estefanía, como un programa para reforestar y con los objetivos de la Agenda 2030 encima y todo esto, sino fue un programa, como lo dijo claramente el ex candidato presidencial de Estados Unidos, demócrata John Kerry, dijo perfectamente que se trata de un programa que es para el pueblo. Y en ese sentido, creo que ese reconocimiento de Estados Unidos hacia México resulta en que México está haciendo por lo menos las cosas bien en algo, ¿no? O sea, no está enfocándose en el medio ambiente por el medio ambiente, sino se está enfocando en el medio ambiente para que los seres humanos se garantice el derecho humano de los seres humanos a vivir en un medio ambiente libre, en un medio ambiente sano. Y también el programa Sembrando Vida ayuda y fomenta, sobre todo, a que las personas puedan cultivarse, puedan cultivar y plantar todos estos árboles que tienen ese enfoque. Como ya han existido muchísimos programas en el pasado que son de pago de servicios ambientales. Este es un programa que no nació como un programa, sino como un programa social, pero John Kerry lo calificó como un programa también de servicios ambientales para nuestro país. Bien lo decían en la nota, no se ha encontrado una correlación precisa entre los beneficiarios y los municipios afectados y las tasas de deforestación, pero sí es fundamental que se analice bien y que este programa se explote lo más que se pueda, porque es una cuestión fundamental para el país. Ayer también el presidente López Obrador, y esto suena un poco contradictorio, reconoció que México se va a sumar a los esfuerzos de los Estados Unidos y va a acompañar a Estados Unidos en el combate al calentamiento, a las consecuencias del calentamiento climático. Entonces, yo creo que esta presentación del programa Sembrando Vida a la delegación estadounidense muestra que los programas sociales del presidente López Obrador están avanzando, que esos programas sociales no solamente sacan a las personas... Bien, tengo que pararte ahí porque ya te robaste 30 segundos de Laura. Laura, 1 minuto, perdóname, porque no me dejan hablar. Estamos con 2 bloques bien cortitos esta noche. Perdóname, Arturo. Adelante, Laura. No te preocupes. Pues me parece gravísimo lo que los replicadores de Morena dicen, señalan. Mira, en este país se han dejado de sembrar 2.8 millones de hectáreas. El gobierno no tiene una visión de generar un campo productivo. Yo llamaría al programa de Sembrando Vida, sembrando la tala y sembrando desiertos. Al ritmo que vamos, va a generarse una deforestación de 438,000 hectáreas. Esto es gravísimo, porque como lo dice muy bien Aurelian, y Aurelian lo explicó bastante bien, este programa no tiene ningún otro objetivo que generar dependencia del sector primario hacia un programa asistencialista. Es un programa a todas luces ecocida, es un programa que atenta con toda la visión de protección a nuestros recursos naturales, al medio ambiente. Es increíble que antes se le pagara a las personas en una visión de conservación y hoy estén metiendo especies que no son endémicas y que eso genera plagas, genera un impacto brutal en los suelos, porque hoy deforestan
para sembrar los árboles que el gobierno les dice que se deben de sembrar. Y yo lo que diría, pues más allá de lo que pueda pensar el gobierno de Estados Unidos, que hoy el gobierno de la Cuarta Transformación de Morena les aplaude, pues esto está teniendo impacto brutal. El gobierno de Morena busca que no haya un campo productivo y eso bajo ninguna razón puede ser aplausible. Les propongo que recuperemos este tema con más tiempo y también el tema que mencionaba Veloz en el bloque anterior, el de la RFC para personas mayores de 18 años. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso para irnos con la paparrucha de esta noche. Aunque en muchos países la vacuna todavía no alcanza ni a la mitad de su población, otros ya se preparan para una tercera dosis. La semana pasada, un comité de asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, emitió una recomendación para aplicar una dosis de refuerzo de 2 vacunas. Se trata de las vacunas desarrolladas por las farmacéuticas Moderna y Johnson & Johnson. En el caso de Moderna, la dosis de refuerzo se recomendó para personas mayores de 18 con alto riesgo de contagio o con complicaciones para adultos mayores de 65 años. Y para la vacuna de Janssen, desarrollada por Johnson & Johnson, podría aplicarse a todas las personas mayores de 18 sin distinción, al menos 2 meses después de la vacuna. Aunque todavía falta la recomendación oficial de los Centros para el Control de Enfermedades, de los CDC, con estas ya serían 3 las vacunas autorizadas para aplicar una tercera dosis en Estados Unidos. Quizás recuerdas que en septiembre pasado se autorizó el uso de emergencia de una única dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech a personas de más de 18 años con alto riesgo de contagio o gravedad de enfermedad, así como mayores de 65. Aquí en México en ningún caso se ha autorizado la aplicación de una dosis de refuerzo todavía. Según el secretario de Salud, Jorge Alcocer, las autoridades sanitarias van a definir y analizar la posibilidad de una tercera dosis, pero para el primer trimestre del 2022, al igual que la vacunación para las y los niños menores de 12 años. Hasta ahora México ha recibido desde diciembre del 2020 más de 33 millones de vacunas de Pfizer, alrededor de 3.5 millones de Moderna y 1.350.000 dosis de Janssen. Así que ya lo sabes, síguete cuidando de la desinformación. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Genaro Lozano. Recuerda que seguimos en pandemia, así que síguete cuidando, lávate las manos bien y con frecuencia. Vacúnate cuando te toque la primera y esperemos que ya la segunda dosis. Y sobre todo utiliza cubrebocas. Gracias Arturo, gracias Estefanía, gracias Laura y gracias Aurelien. Nos vemos por aquí. Mañana se quedan con Mariana Hernández Carrillo en Punto y Contrapunto. Yo tengo un compromiso en la ciudad de Acapulco, así que nos vemos por acá el jueves de regreso. Gracias.